La hoja del machete temblaba en la mano de Tomás Herrera, mientras observaba la figura que se movía entre la niebla. El sonido del metal contra el viento era como un gemido antiguo. Los perros ladraban, pero algo en aquel paso era distinto, demasiado lento para un animal, demasiado ligero para un hombre armado. El cielo ennegrecido del atardecer cubría la sierra con un velo espeso, y el olor a humo y sangre vieja aún flotaba en el aire. Tomás avanzó un paso, el dedo rozando el gatillo del fusil. Entonces, entre los copos de nieve, apareció una silueta. Una mujer, descalza, envuelta en trapos, con la mirada vacía de quien ha visto morir todo lo que amaba. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El viento rugía entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, golpeando las tablas podridas del establo donde Tomás guardaba su vida entera. 3 caballos flacos, una carreta vieja y un rifle que ya había visto demasiados inviernos. Aquel hombre había aprendido a hablar solo. El eco era su única compañía desde la peste que se llevó a su esposa y a su hijo 5 años atrás. Vivía entre el silencio y la resignación, alimentando más recuerdos que animales. Esa noche el aire olía a tormenta y ceniza. Desde la colina, Tomás divisó un resplandor anaranjado. Fuego. Su pecho se apretó. Los incendios no eran raros en la sierra, pero esa luz tenía el pulso de algo humano. Tomó el fusil, cubrió sus hombros con un poncho grueso y bajó hacia el valle. A cada paso, la nieve crujía como huesos rotos. Al llegar al claro, encontró restos recientes de una fogata, huellas pequeñas y una tela empapada de sangre. Se agachó, tocó el suelo, aún tibio. No sabía si debía seguir o volver, pero algo dentro de él, quizás esa parte que aún no se había muerto del todo, lo empujó adelante. Fue entonces cuando oyó el quejido. No era un animal, era un suspiro humano, corto, quebrado. Giró hacia el arroyo y la vio. Una mujer joven, piel de cobre, cabello oscuro pegado al rostro por el sudor. Sus pies desnudos estaban llenos de cortes. A su lado, un arco roto y una bolsa de cuero destrozada. Tomás bajó el arma, con cautela. «No voy a hacerte daño», dijo, en voz baja, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. La mujer levantó la mirada. En sus ojos se mezclaban miedo y desafío. «¿Hablas español?», preguntó él. Ella tardó en responder. Su voz era ronca, seca. «Lo suficiente para pedir agua». Tomás le ofreció su cantimplora. Ella bebió con manos temblorosas, vigilando cada movimiento suyo como si esperara una traición. Cuando trató de incorporarse, cayó de rodillas. Su pierna tenía una herida profunda, cubierta de hielo y barro. «¿Quién te hizo esto?», preguntó él. Ella no respondió, solo murmuró un nombre entre dientes. «Silvano». Tomás se estremeció. Ese nombre era conocido en toda la región. Don Silvano, el hacendado más poderoso del valle, el mismo que una vez lo había contratado para limpiar un asentamiento apache. Apretó la mandíbula, sintiendo el peso de sus propios pecados volver a su pecho. Sin pensarlo más, la tomó en brazos. Ella forcejeó al principio, pero la fuerza se le fue con un gemido. «Tranquila, mujer, no te voy a entregar», susurró. Cruzó el arroyo y regresó a su cabaña. La puerta rechinó cuando entró. Depositó a la desconocida sobre el catre junto al fuego. La luz de la lumbre reveló un rostro joven, curtido por el sol, con una cicatriz en la mejilla que parecía una lágrima detenida. Tomás limpió la herida con agua caliente y aguardiente. La mujer aguantó sin gritar. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Nayeli»,
respondió, apenas audible. El nombre le sonó a eco antiguo, a canto de montaña. Tomás se apartó, sin saber qué hacer con la presencia de aquella extraña en su casa. Encendió el fuego con más leña, dejó un cuenco de caldo y se sentó frente a ella. Afuera, la nieve caía en silencio, sellando el mundo. Horas después, Nayeli abrió los ojos otra vez. «¿Por qué me ayudaste?», susurró. Tomás no supo qué contestar. Miró sus manos callosas, manchadas de hollín y remordimiento. «Tal vez porque yo también necesito salvar a alguien», dijo al fin. La mujer lo observó con algo que no era gratitud, sino sospecha. «No deberías haberlo hecho. Ellos vendrán». «¿Quiénes?», preguntó Tomás. «Los hombres de Silvano. Buscan lo que robé». Tomás frunció el ceño. «¿Qué robaste?». «La verdad», susurró Nayeli, y cerró los ojos otra vez. El fuego crepitó. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo un sonido lejano. Cascos de caballos. Tomás se levantó, el corazón golpeando fuerte en su pecho. Se acercó a la ventana, apartó un poco la cortina. 3 sombras a caballo avanzaban por el sendero. Tomó su rifle, miró hacia la mujer dormida. Tenía la piel pálida, la respiración débil. No sabía quién era ni qué había traído hasta su puerta, pero una cosa sí comprendió. Esa noche su vida solitaria había terminado. La primera bala rompió el silencio antes que el amanecer. El disparo resonó como un trueno dentro del valle, rebotando entre los pinos cubiertos de nieve. Tomás sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, pero sus manos seguían firmes. No había disparado él. El sonido venía del exterior, de los hombres que se aproximaban. Corrió hacia la ventana. 3 jinetes, envueltos en ponchos oscuros, avanzaban con cautela hacia el establo. Los cascos de los caballos hundían la nieve y levantaban una bruma blanca. Tomás apagó parte del fuego y se agachó junto al catre donde Nayeli dormía. La herida de su pierna aún sangraba un poco. El sudor perlaba su frente. La miró por un instante, comprendiendo que su vida estaba a punto de complicarse. «Quédate aquí, no hagas ruido», susurró, aunque ella no lo escuchaba. Tomó el rifle, se caló el sombrero y salió al porche. El aire cortaba como cuchillas. Los 3 jinetes se detuvieron a unos metros. El del centro levantó una mano. «Buenas noches, Herrera», gritó con voz rasposa. «Buscamos a una mujer. Pasó por este camino hace poco. ¿La has visto?». Tomás sostuvo el rifle sin apuntar. «No he visto a nadie. Aquí no sube ni el diablo con este frío». Los hombres se miraron entre ellos. El que habló escupió al suelo. «Nos dijeron que venía hacia el norte, herida, una india. Dicen que robó algo del patrón Silvano». Tomás notó cómo su pulso se aceleraba. Ese nombre, otra vez. Fingió indiferencia. «Silvano tiene muchos enemigos, pero no, aquí no hay nadie». Uno de los jinetes desmontó y se acercó al establo. Tomás tensó el cuerpo. Dije que aquí no hay nada», gruñó. «Solo echaré un vistazo», respondió el hombre con una sonrisa sucia. Tomás apuntó el rifle sin dudar. «Un vistazo más y tendrás plomo en el pecho». El silencio cayó de golpe. El viento silbó entre los árboles. Finalmente, el del centro alzó la voz otra vez. «No queremos problemas, Herrera. El patrón solo paga por información. Si ves algo, ya sabes». Dieron media vuelta, y el sonido de los cascos se fue apagando lentamente por el sendero. Tomás se quedó inmóvil hasta que desaparecieron entre la niebla. Entró de nuevo a la cabaña, cerrando la puerta con el cerrojo. Nayeli estaba despierta, observándolo. «Eran hombres de Silvano, ¿verdad?», preguntó, su voz débil pero firme. Él dejó el rifle sobre la mesa. «Sí, dicen que robaste algo. ¿Qué buscan?». Ella bajó la mirada, respirando hondo. «No es lo que piensan.
No robé oro ni joyas. Robé lo único que puede destruirlo. Tomás la observó, esperando más, pero ella se quedó callada. El fuego volvió a crepitar. El silencio entre ambos era espeso, lleno de cosas no dichas. «Si quieren matarte, deberías irte de aquí», dijo él finalmente. «No puedo», respondió Nayeli, mirándolo directo a los ojos. «Hay algo que debo recuperar antes». Tomás no insistió. En su interior algo se movía. No sabía si era curiosidad o la necesidad de no quedarse solo otra vez. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba los picos nevados, Julián llegó con su mula cargada de leña. El muchacho, de rostro moreno y sonrisa viva, se detuvo al ver la figura de Nayeli apoyada en el marco de la puerta. «¿Quién es ella?», preguntó, dejando caer la leña. «Una viajera que necesita descanso», dijo Tomás. «Viajera o fugitiva, se nota que trae lío», respondió Julián, bajando la voz. Nayeli lo miró, sin ofenderse. «Traigo algo peor que un lío», dijo con un dejo de ironía amarga. Durante el desayuno, el ambiente fue tenso. Julián contaba rumores, que don Silvano había perdido un cargamento de oro y documentos, y que juraba que una apache lo había traicionado, que ofrecía recompensa. Tomás escuchaba en silencio, sin mirarla, pero Nayeli sí lo hizo. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «¿Esos documentos son tuyos?», preguntó Julián con inocencia. «No, pero pertenecen a los muertos», contestó Nayeli. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tomás comprendió que lo que fuera que Nayeli escondía no era solo suyo. Esa noche, mientras Julián dormía en el establo, Tomás se quedó junto al fuego. Nayeli estaba despierta, con la pierna envuelta en un paño limpio. «Deberías contármelo todo», dijo él sin levantar la vista. «¿Y por qué confiaría en ti?», preguntó ella. Tomás sonrió con amargura. «Porque los que buscan matarte no lo harán por piedad, y los que podrían ayudarte no subirán nunca a esta montaña. Solo quedo yo». Nayeli lo observó largo rato. Luego suspiró. «Don Silvano mató a mi familia. Dijo que éramos espías, que protegíamos rebeldes. Pero en realidad quería nuestras tierras. Quemó el poblado. Asesinó a mi padre, a mi hermana». Su voz se quebró. Tomás sintió un nudo en el estómago. Aquella historia no le era ajena. Recordó una aldea envuelta en humo, gritos y el olor a carne quemada. Recordó las órdenes que recibió y cómo obedeció sin preguntar. «Yo estaba allí», susurró sin darse cuenta. Nayeli lo miró, horrorizada. «¿Qué dijiste?». Tomás apretó los puños. «Fui uno de los hombres que marcharon con él, pero no disparamos. Nos ordenaron contener. No supe detenerlo». El silencio se volvió insoportable. Nayeli giró el rostro, temblando de rabia. «Entonces también llevas su sangre en las manos». Tomás no respondió. Solo añadió más leña al fuego. El crujido de la madera pareció marcar el pulso de ambos. «No busco venganza», dijo ella al fin, con voz cansada. «Solo justicia. Y tú me vas a ayudar». Tomás la miró sin entender. «¿Ayudarte?». «Sí», afirmó Nayeli, «porque tú también tienes una deuda con los muertos». La noche se cerró sobre la cabaña, y el viento rugió entre los pinos como si los espíritus del valle hubieran escuchado su pacto silencioso. A lo lejos, en el llano, un jinete solitario observaba la ladera con un catalejo. Era uno de los hombres de don Silvano, que sonrió al ver la tenue columna de humo elevándose desde la cabaña de Tomás Herrera. El amanecer siguiente traería más que luz. Traería el comienzo de la cacería. El amanecer llegó cubierto de una bruma espesa que hacía parecer las montañas dormidas, bajo un manto de ceniza. El silencio en el rancho de Tomás era denso,
interrumpido solo por el relincho ocasional de los caballos. Pero dentro de la cabaña nadie dormía. Nayeli había pasado la noche en vela, con la mirada fija en la ventana. Sabía que aquel respiro de calma no duraría mucho. Tomás, sentado junto al fuego, observaba las brasas apagarse poco a poco. La confesión de la noche anterior seguía ardiendo en su cabeza. Había admitido su culpa, aunque fuera parcial, y eso lo había dejado desnudo frente a ella. No sabía si la mujer lo odiaba o lo necesitaba, pero en sus ojos ya no había miedo, solo una determinación que lo inquietaba. «Vendrán hoy», dijo Nayeli sin apartar la vista del amanecer. Tomás alzó la mirada. «Lo sé». Afuera, Julián preparaba el corral. El joven silbaba con una inocencia que contrastaba con el aire de peligro que flotaba en el ambiente. Cuando Tomás salió, Julián lo recibió con una sonrisa nerviosa. «Vi humo en el valle. 3 jinetes bajando desde el este». Hizo una pausa. No eran campesinos. Tomás apretó la mandíbula. «Ve al pueblo. Dile al padre Miguel que suba. Dile que necesito hablar con él». Julián lo miró, dudando. «¿Y si preguntan por ti? Diles lo que quieras, pero que venga». El joven asintió, montó su mula y partió por el sendero nevado. Dentro, Nayeli se movía con torpeza, tratando de vendar su pierna sin ayuda. Tomás la observó, sabiendo que cualquier intento de acercarse sería rechazado. «No deberías forzarte», dijo. «No tengo tiempo para debilidades», replicó ella, atando el paño con fuerza. Tomás respiró hondo. La admiraba, aunque no lo reconociera. Había conocido hombres que se quebraban por menos. A media mañana, el sonido de cascos volvió a llenar el aire. Tomás salió al porche, rifle en mano. 3 jinetes, distintos a los de la noche anterior, avanzaban lentamente. Al frente iba un hombre corpulento, con sombrero ancho y una chaqueta de cuero fino. Llevaba el porte de quien se sabe protegido por la ley o por el dinero. «Buenos días, señor Herrera», dijo, sonriendo con amabilidad fingida. «Soy el capitán Morales, de parte de don Silvano». Tomás no respondió. «No venimos a causar problemas», continuó el capitán. «Solo buscamos a una mujer. Se llama Nayeli. Es peligrosa, una ladrona. ¿La ha visto?» Tomás sostuvo la mirada. «Aquí no entra nadie sin permiso». El capitán se rió suavemente. «No pregunté si podía entrar, solo si la ha visto». La tensión era un hilo a punto de romperse. El viento arrastró un copo de nieve entre ambos hombres. Tomás no bajó el arma. «No, no la he visto», mintió con voz firme. El capitán lo observó un momento, luego asintió. «Si llega a pasar por aquí, avísenos. Don Silvano recompensa bien la lealtad». Antes de irse, el capitán se inclinó levemente hacia adelante. «Y si llegara a esconderla, le juro que no habrá montaña lo suficientemente alta para salvarlo». Tomás se quedó en el porche, mirando cómo se alejaban. Cuando desaparecieron, regresó adentro. Nayeli estaba detrás de la cortina, su rostro pálido pero sereno. «Te oí mentir», dijo ella. Tomás dejó el rifle sobre la mesa. «No lo hice por ti», contestó. «Lo hiciste por ti mismo», replicó Nayeli, «para convencerte de que aún tienes algo de alma». Él no respondió. Afuera, el sol se escondía tras las nubes, dejando un brillo opaco sobre la nieve. Esa tarde, Julián regresó acompañado de un hombre envuelto en un abrigo de lana oscura. Su rostro, marcado por los años y la fe, se iluminó al ver a Tomás. «Padre Miguel», saludó Tomás con respeto. «Hijo, supe que había problemas. ¿Qué has hecho esta vez?», preguntó el sacerdote con voz cansada. Tomás le explicó lo ocurrido, omitiendo algunos detalles. Miguel lo escuchó en silencio, mirando ocasionalmente a Nayeli, que permanecía sentada junto al fuego.
Cuando terminó, el sacerdote se acercó a ella. «¿Eres apache, verdad?», preguntó con suavidad. Ella asintió. «¿Y traes contigo lo que Silvano busca?». Nayeli lo miró directamente. «Sí, padre. Documentos, firmas, pruebas de que él y sus hombres asesinaron a inocentes y se quedaron con sus tierras». Hizo una pausa. «Si esas pruebas salen a la luz, Silvano caerá». Padre Miguel suspiró, pasándose una mano por la frente. «Entonces tu vida no vale nada si te atrapan». Nayeli sonrió con tristeza. «Nunca valió mucho». Tomás se levantó de golpe. «No permitiré que la maten». El sacerdote lo miró, sorprendido. «¿Por qué tú, Tomás? Has pasado años huyendo de los fantasmas. ¿Por qué arriesgarte ahora?». Tomás bajó la mirada. «Porque estoy cansado de huir». El sacerdote asintió lentamente, comprendiendo más de lo que Tomás decía. «Entonces escucha, hijo. Si vas a protegerla, necesitas prepararte. Silvano no olvidará esta ofensa, y su justicia no viene del cielo, sino del infierno». La noche cayó temprano. Padre Miguel se quedó en la cabaña, orando en silencio mientras Nayeli dormía. Tomás, sentado fuera, observaba las luces distantes del valle. Pensó en su pasado, en la sangre derramada, en los rostros que nunca olvidaría. El viento cambió, trayendo el eco de cascos lejanos. No era imaginación, venían de nuevo. Padre Miguel salió, apoyando una mano en el hombro de Tomás. «Hijo, Dios te da una oportunidad para redimirte. No la desperdicies». Tomás asintió. «No pienso hacerlo». Dentro, Nayeli abrió los ojos, como si hubiera escuchado el juramento que se formaba entre ambos hombres. La oscuridad envolvió el rancho, y a lo lejos, 3 luces se movían entre los pinos, antorchas que subían lentamente la montaña. La noche descendió como una sombra viva sobre la sierra. El viento gemía entre los árboles, llevando consigo el olor de la tormenta que se acercaba. Dentro de la cabaña, el fuego parpadeaba débilmente, lanzando destellos naranjas sobre las paredes de madera. Nayeli se despertó sobresaltada. Había soñado con el humo, con los gritos, con las llamas devorando su aldea. Pero lo que la hizo abrir los ojos no fue el recuerdo, sino un sonido real, pasos, lentos y firmes, pisando la nieve. Tomás se movió sin hacer ruido, tomó el rifle y apagó la lámpara. Padre Miguel, que dormía en una silla, se persignó al sentir el cambio en el aire. Afuera, los cascos de los caballos se detuvieron frente al porche. 3 sombras se recortaban contra la blancura de la tormenta. Uno de los hombres gritó: «Herrera, sabemos que estás ahí. Entrega a la mujer y nos iremos sin problemas». Tomás no contestó. Se acercó a la ventana y vio como uno de ellos encendía una antorcha. El fuego iluminó sus rostros endurecidos por el frío. No eran campesinos, eran hombres de Silvano. Nayeli se levantó tambaleante, apoyándose en la mesa. «Debes dejarlos entrar», dijo con voz quebrada. «Si me encuentran aquí, te matarán a ti también». Tomás negó con la cabeza. «Ya es tarde para eso». El primer disparo rompió la ventana, haciendo volar astillas por toda la habitación. Padre Miguel se cubrió detrás del sillón mientras Tomás respondía con 2 tiros. El eco retumbó entre los árboles, mezclándose con el rugido del viento. «Por el amor de Dios, Tomás», gritó el sacerdote, «no empeores esto». Tomás no escuchaba, solo veía las sombras moverse afuera, acercándose. Cargó de nuevo el rifle, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos. Una ráfaga de viento entró cuando la puerta se abrió de golpe. Nayeli se lanzó al suelo, rodando hacia la esquina. Uno de los hombres irrumpió con el revólver en alto, pero no alcanzó a disparar. Tomás lo derribó con un golpe seco de la culata. El cuerpo cayó pesadamente sobre el suelo.
El segundo atacante disparó desde la entrada. La bala rozó el hombro de Tomás, arrancándole un grito de dolor. Nayeli, aún en el suelo, tomó el cuchillo de cocina y lo lanzó con fuerza. La hoja se clavó en el muslo del hombre, que cayó de rodillas maldiciendo. El tercero, viendo la escena, retrocedió. «¡Maldita sea! ¡Esto no vale la pena!», gritó, y salió corriendo hacia los caballos. El silencio regresó, solo interrumpido por la respiración agitada de los tres que quedaban vivos. Padre Miguel se acercó al herido para vendarle la pierna. Tomás apretó el brazo ensangrentado, mientras Nayeli lo ayudaba a sentarse. «¿Estás bien?», preguntó ella. «He tenido noches peores», respondió con una mueca. El sacerdote miró el cuerpo del primer hombre. «Uno muerto, otro herido. Esto atraerá más. Silvano no tolerará esta ofensa». Nayeli se limpió la sangre del rostro y se levantó con dificultad. «Entonces no tenemos mucho tiempo». Fue hacia el rincón donde guardaba su bolsa de cuero, la misma que había traído aquella noche en que llegó. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había trozos de papel, ennegrecidos por el fuego. Tomás los observó. Eran fragmentos de un mapa, con marcas y nombres medio borrados. «¿Qué es eso?», preguntó él. «La prueba de todo», respondió Nayeli. «Don Silvano tenía un registro de las tierras que robó. Este mapa señala los límites originales del territorio apache. Mi padre lo escondió antes de morir. Yo lo encontré entre las ruinas. Tomás lo tomó con manos temblorosas. Esto podría arruinarlo, si alguien lo hace público». «Por eso me persigue», dijo ella. «Quiere quemar la última verdad». El sacerdote se persignó una vez más. «Hija, ese mapa es peligroso. Si es real, lo matarían por menos». «Ya lo intentaron», replicó Nayeli con frialdad. Tomás la miró, admirando su fuerza. «¿Qué piensas hacer con él?». «Llevarlo a la misión de San Cristóbal. Allí hay registros antiguos. Si el Padre Superior lo ve, sabrá que no miento». Padre Miguel asintió lentamente. «Conozco ese lugar, pero está al otro lado del valle y Silvano controla el camino. No llegarás viva sin ayuda». Tomás guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Entonces iremos por el paso del norte. Nadie lo usa desde hace años, pero aún se puede cruzar». Nayeli lo miró, sorprendida. «¿Iremos? No pienso dejarte sola», respondió él con firmeza. Padre Miguel los observó, notando la resolución en ambos. «Si van, deben partir antes del amanecer. Yo me quedaré aquí, rezaré por ustedes, y haré creer a los hombres de Silvano que estás muerta». Tomás asintió. «Gracias, padre». La noche se hizo más oscura. Afuera, el viento comenzó a rugir con una furia casi humana. Tomás y Nayeli empacaron lo poco que tenían: un poco de pan, agua, mantas y el mapa envuelto en tela. Mientras preparaban los caballos, Nayeli se acercó al cuerpo del hombre muerto. Cubrió su rostro con una manta y murmuró una oración en su lengua. «No quiero más sangre, Tomás». Su voz era baja, triste. «Solo quiero terminar con esto». «Lo sé», respondió él, «pero a veces, para acabar con la violencia, hay que enfrentarla». Padre Miguel los bendijo cuando salieron. «Que el Señor los guíe», dijo con voz temblorosa, «y que la sierra los esconda de los ojos del mal». Mientras los caballos avanzaban bajo la nevada, las luces del rancho se fueron apagando detrás de ellos. Nayeli se volvió una última vez. En la ventana, una sombra se movía. El padre, de rodillas, rezando. Tomás apretó las riendas y miró al horizonte. «El paso del norte», dijo. «Si logramos cruzarlo, habremos escapado». Nayeli asintió, sosteniendo el mapa contra su pecho. Pero dentro de ella sabía que el peligro apenas comenzaba.
porque don Silvano no era un hombre que perdonara, y su venganza no se mediría en sangre ajena, sino en fuego. El amanecer apenas se distinguía entre las nubes, cuando Tomás y Nayeli alcanzaron los primeros riscos del paso del norte. La nieve les llegaba hasta las rodillas, y cada paso parecía una lucha contra el mundo entero. El viento soplaba con furia, arrastrando remolinos blancos que borraban las huellas tras ellos. No había camino, solo intuición. Tomás iba al frente, el rostro endurecido, las manos aferradas a las riendas del caballo que cargaba las provisiones. Detrás, Nayeli mantenía el equilibrio con dificultad. El dolor de su pierna empeoraba a cada tramo. Sin embargo, no se quejaba. El silencio entre ambos era denso, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a pronunciar. A mitad de la mañana, el sol se asomó entre los pinos, tiñendo la nieve de un tono dorado. Desde lo alto, se veía el valle extendiéndose como un manto helado. Tomás se detuvo y señaló hacia el oeste. Por allí cruza el río San Andrés. Si lo seguimos, llegaremos a un viejo refugio minero. Podemos descansar unas horas antes de continuar. Nayeli asintió sin decir palabra. Su respiración era corta y su mirada distante. Llevaba días sin dormir bien. Los recuerdos de su aldea quemada regresaban con el mismo fuego que la consumió aquella noche. Mientras avanzaban, Tomás se dio cuenta de que el silencio de la sierra era demasiado profundo. Ni un ave, ni un lobo, ni el crujido de ramas. Solo el viento. Se detuvo, observando las colinas detrás. «Nos siguen», dijo con voz baja. Nayeli giró el rostro, alarmada. «¿Estás seguro? He vivido en estas montañas toda mi vida. El silencio también puede gritar cuando algo no está bien». Apuraron el paso. A lo lejos, entre los árboles, un punto negro se movía lentamente, luego otro. Eran jinetes. 3, tal vez 4. Tomás apretó los dientes. «Si llegan antes del anochecer, no tendremos dónde escondernos». El paso se volvió más estrecho y peligroso. A cada curva, un precipicio los amenazaba. Nayeli comenzó a cojear visiblemente. Tomás se acercó para ayudarla, pero ella lo apartó con un gesto seco. «Puedo seguir sola». «No te hagas la fuerte», replicó él. «No vamos a llegar si sigues así». Ella lo miró, y por un instante su orgullo cedió. «Solo un poco de descanso. Después seguiré». Encontraron un refugio natural entre las rocas, una cueva pequeña apenas iluminada por la luz que se filtraba entre los pinos. Tomás encendió una fogata mientras Nayeli revisaba el mapa. El papel, frágil y ennegrecido, parecía tan vulnerable como ellos. «Aquí», dijo ella, señalando una cruz marcada con tinta desvaída. «Mi padre escribió que en este punto se guardan los documentos originales. Si llegamos allí, todo habrá terminado». Tomás la observó. «¿Y después qué? ¿Crees que un mapa cambiará el corazón de los hombres?» Nayeli levantó la vista. «No espero cambiar corazones. Solo quiero que el mundo recuerde la verdad». Las llamas iluminaron su rostro. Tomás notó el cansancio, pero también una fortaleza que lo conmovía. En silencio, se acercó y le entregó una taza de agua tibia. Ella la aceptó sin mirarlo. «Tú también tienes tus fantasmas», dijo Nayeli de pronto. «Lo veo en tus ojos». «Los tengo», admitió él, «y me cansé de esconderme de ellos». Antes de que pudiera continuar, un ruido afuera los puso en alerta. Tomás apagó el fuego con un movimiento rápido. Se escuchaban cascos lejanos acercándose. Nayeli guardó el mapa dentro de su abrigo. Tomás se asomó por la entrada. 2 hombres a caballo avanzaban lentamente por el sendero, observando los alrededores. Detrás, un tercero llevaba una antorcha. «Nos encontraron», susurró. Nayeli tomó el arco roto que aún conservaba.
¿Cuántos son? 3, por ahora, pero no estarán solos. Esperaron en silencio. Los hombres pasaron cerca, sin detenerse, pero uno de ellos giró la cabeza hacia la cueva. Tomás contuvo la respiración. El jinete dudó un segundo y luego siguió. Cuando el sonido de los cascos se perdió, Tomás soltó el aire con un suspiro. «No durará mucho», dijo. «En cuanto bajen al valle y vean humo, volverán». Nayeli se recostó contra la pared. «Entonces debemos movernos antes del amanecer». La noche cayó rápida y fría. Afuera, el cielo se encendió con millones de estrellas, pero el aire cortaba como cuchillos. Tomás y Nayeli permanecieron despiertos junto al fuego mínimo que mantenían vivo. Entre las sombras, sus miradas se cruzaron una vez más. «¿Por qué haces esto?», preguntó Nayeli de pronto. «No me conoces. Podrías haberme entregado y seguir con tu vida». Tomás miró las llamas, evitando sus ojos. «Porque ya he visto demasiadas cosas arder», dijo con voz baja. «Esta vez quiero salvar algo, aunque sea una sola persona». Nayeli bajó la mirada, sin responder, pero en su pecho sintió algo que hacía mucho había olvidado: confianza. Cuando la primera luz del alba tocó el horizonte, desmontaron el campamento. El viento había amainado, pero el cielo estaba cubierto de nubes negras. La tormenta prometía volver. Avanzaron por el sendero estrecho que bordeaba el acantilado. De pronto, Nayeli se detuvo. En la nieve había huellas frescas de caballo. «Van delante», dijo Tomás, frunciendo el ceño. «Tal vez otro grupo». Siguieron con cautela hasta llegar a un claro. En el centro encontraron un caballo muerto y un cuerpo tendido junto a él. Tomás se agachó, reconociendo el rostro. Era uno de los hombres que había escapado del rancho. En su chaqueta, un sello de cera con la inicial S. «Silvano está moviendo todo su ejército», murmuró Tomás. Nayeli apartó la nieve del pecho del muerto y encontró una carta arrugada. Era una orden de captura, firmada por el propio don Silvano. Decía: «Recuperar el mapa a toda costa. Matar al traidor Herrera si es necesario». Tomás apretó la carta hasta arrugarla por completo. «Así que ahora soy el traidor», dijo, con amarga ironía. Nayeli lo observó. «Bienvenido a mi mundo». El viento sopló con fuerza, levantando copos de nieve como cuchillas. A lo lejos, el retumbar de cascos volvió a escucharse. Tomás y Nayeli se miraron. No había más tiempo para huir. «Hay un desfiladero más arriba», dijo Tomás. «Si logramos cruzarlo antes que ellos, podremos perderlos entre las rocas». Espolearon los caballos y comenzaron la subida. La nieve caía con furia, reduciendo la visibilidad. Cada paso era una lucha contra la montaña y contra el miedo. Al llegar al borde del desfiladero, Nayeli volteó. En la distancia, las figuras de los jinetes aparecieron entre la tormenta. El primero levantó el arma. «¡Tomás!», gritó ella. El disparo retumbó, rebotando entre los riscos. El caballo de Tomás se encabritó y ambos cayeron. Nayeli saltó de la montura, corriendo hacia él. El cuerpo de Tomás estaba tendido sobre la nieve, inmóvil. El sonido de los cascos se acercaba de nuevo. Nayeli, temblando, se inclinó sobre él. «No me dejes sola otra vez», susurró con la voz quebrada. A lo lejos, un rayo iluminó la montaña, revelando el camino que los esperaba y los enemigos que se acercaban. La tormenta cayó sobre la montaña con una furia que parecía viva. El viento rugía entre los pinos y el hielo golpeaba los rostros como agujas. Nayeli apenas podía ver más allá de unos metros, pero no se detuvo. Arrastraba el cuerpo de Tomás por la nieve, jadeando, con las manos entumecidas. La sangre que brotaba de su costado manchaba el blanco inmaculado,
dejando un rastro que el viento intentaba borrar. «Resiste, por favor», susurraba, su voz quebrándose con el frío y el miedo. Encontró una vieja cabaña medio derruida, oculta entre las rocas. Empujó la puerta con el hombro. La madera cedió con un quejido. Dentro, el aire era helado y olía a humedad y madera podrida, pero era refugio. Lo recostó en el suelo, junto al muro más seco, y corrió a encender un fuego. Las manos le temblaban tanto que tardó varios intentos en lograr una chispa. Cuando las llamas por fin prendieron, se arrodilló junto a él. Tomás respiraba con dificultad. Cada exhalación era un gemido bajo. La bala le había atravesado el costado derecho. Nayeli rasgó parte de su vestido y presionó la herida, mordiéndose los labios para no llorar. «No puedes morir aquí», dijo entre dientes. «No después de todo lo que hemos hecho». Tomás abrió los ojos apenas, su mirada perdida. «¿Dónde estamos?» «A salvo por ahora», respondió ella, aunque sabía que no era del todo cierto. El fuego crepitó. Afuera, la tormenta seguía azotando el mundo, pero dentro de la cabaña solo quedaban ellos dos y el sonido del viento. Nayeli limpió la sangre y buscó en su bolsa el pequeño frasco de aguardiente. Vertió unas gotas sobre la herida, y él soltó un grito que retumbó en el silencio. «Lo siento», dijo ella, «pero si no lo hago, morirás antes del amanecer». Tomás apretó los dientes. Su rostro se contrajo de dolor, pero en medio de la penumbra, aún encontró fuerza para mirarla. «Tienes fuego en la mirada», murmuró. «Igual que aquella noche». Nayeli se detuvo, sorprendida. «¿Qué noche?» «Cuando todo ardía», dijo él, su voz casi un suspiro. «Yo estaba allí. Vi las llamas, los gritos. Vi a una niña correr con una antorcha en la mano, tratando de salvar algo. Pensé que era un sueño. Ella se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. «Esa niña era yo», dijo, con voz temblorosa. «Corría con este mapa». Sacó el rollo envuelto de su abrigo. «Mi padre me dijo que corriera, que nunca mirara atrás, pero lo hice, y vi cómo Silvano lo mataba». Tomás cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. «Yo no pude detenerlo. Fui cobarde». Nayeli negó con la cabeza. «No eras tú quien tenía el poder. Era él. Tú solo eras otro instrumento en sus manos». El silencio los envolvió. Las llamas iluminaban el rostro de Nayeli, revelando la mezcla de dolor y ternura en su expresión. Se inclinó hacia él y presionó una tela limpia sobre la herida. «Duerme un poco. Si llega la calma, seguiremos hacia el sur». Tomás la miró con los ojos entrecerrados. «¿Por qué no me odias?», preguntó débilmente. Ella tardó en responder. «Porque si empiezo a odiarte, tendría que odiar a medio mundo», susurró, «y no me queda fuerza para eso». El viento golpeó las paredes, haciendo crujir el techo. La noche avanzó lenta, y Nayeli no apartó la vista de él. En un momento, su respiración se volvió más tranquila. Ella se permitió cerrar los ojos por un instante, pero el ruido de un crujido afuera la despertó. Se puso de pie, tomando el cuchillo. Caminó hasta la puerta y escuchó. Al principio creyó que era el viento, pero luego oyó un paso. Uno solo, firme. Se asomó apenas y entre los copos de nieve distinguió una figura con una linterna. Julián. «Nayeli», susurró él al verla. «Gracias al cielo que te encontré». Ella salió corriendo y lo abrazó sin pensar. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?» «El padre Miguel me mandó», respondió, respirando agitado. «Los hombres de Silvano quemaron el rancho. Lo buscan a él también. Me dijo que subiera por el paso, que los alcanzara antes que ellos». Nayeli sintió un nudo en la garganta. «¿El padre está vivo?» «Sí, pero herido.
Lo golpearon. Dice que no se preocupen por él, que se escondan en la misión de San Cristóbal. Nayeli lo miró con desesperación. Tomás no puede moverse. Si intentamos bajar ahora, morirá. Julián entró y vio la herida. Dios, susurró, necesitamos más fuego. Y vendajes. Si Silvano sigue subiendo, no tenemos mucho tiempo. Trabajaron juntos. Julián calentó agua mientras Nayeli limpiaba la herida una vez más. Cuando Tomás despertó, el muchacho sonrió. Creí que ya no volvería a oír tu gruñido, patrón. Tomás forzó una sonrisa. Todavía no te libras de mí, muchacho. Durante un rato, el aire dentro de la cabaña se llenó de una calma frágil. Afuera, el viento comenzó a disminuir. Pero esa paz era un espejismo. Nayeli lo sabía. Cuando Julián salió a buscar leña, ella se acercó a Tomás y tomó el mapa. Hay algo que no te dije. Este mapa no solo muestra las tierras, también indica dónde Silvano escondió el oro que robó de mi pueblo. Si lo recuperamos, podremos comprar testigos, sobornar jueces, exponerlo ante su propio poder. Tomás la miró sorprendido. ¿Y eso no lo convierte en lo mismo que él? Nayeli bajó la vista. A veces la justicia necesita ensuciarse las manos. Él suspiró, comprendiendo. Entonces iremos juntos hasta el final. Ella lo miró, los ojos brillando a la luz del fuego. No, Tomás, si mañana no salimos de aquí, quiero que tomes el mapa y sigas tú. Tomás intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. No digas eso. No te voy a dejar atrás. Antes de que pudiera insistir, Julián regresó apresurado. ¡Vienen hacia aquí! ¡Vi antorchas bajando del sendero! Nayeli apretó el mapa contra el pecho. Tomás trató de ponerse de pie, tambaleante. «No hay dónde correr», dijo. «Esta vez no». El viento volvió a rugir, como si la montaña misma anunciara lo inevitable. Nayeli miró hacia la puerta, luego a Tomás, y en su mirada había una mezcla de miedo y destino. «Entonces lucharemos», susurró. La tormenta se transformó en un aullido. Afuera, las sombras de los hombres de Silvano se acercaban entre la nieve, trayendo consigo el eco de la violencia que nunca había terminado. El amanecer apenas despuntaba entre las nubes, cuando el sonido de los cascos retumbó en el valle. Nayeli observó desde la rendija de la ventana cómo las sombras se movían entre los árboles, antorchas encendidas que dibujaban figuras danzantes sobre la nieve. Los hombres de Silvano habían llegado. Dentro de la cabaña, el aire era denso, cargado de humo y miedo. Tomás, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, apoyaba el rifle sobre la mesa. Julián revisaba la pólvora, temblando, pero con una determinación que lo hacía parecer mayor de lo que era. Nayeli, en silencio, ataba su cabello con una cinta de cuero y guardaba el mapa dentro de su abrigo. «Cuantos más vengan, menos oportunidades tendremos», murmuró Tomás. «Entonces haremos que les cueste caro», respondió Nayeli sin levantar la voz. El primer disparo rompió la ventana, haciendo saltar astillas de madera. Julián corrió hacia la puerta, mientras Tomás se apoyaba contra la pared y apuntaba con precisión. El eco de los tiros rebotó entre las montañas. Afuera, los hombres gritaban órdenes, intentando rodear la cabaña. Tomás disparó una vez, y uno de los atacantes cayó. «¡Retrocedan, malditos!», gruñó, recargando el arma. «Esta montaña no se rinde». El humo del fuego llenaba la habitación. Julián lanzó una lámpara de aceite por la ventana y el fuego estalló en la nieve, creando una barrera de luz. Los caballos relincharon y los hombres retrocedieron. Nayeli aprovechó el momento para arrastrar un mueble pesado y reforzar la puerta. «¿Cuántas balas quedan?», preguntó. «5», contestó Tomás, «y una para mí, si las cosas salen mal.
Ella lo miró con dureza. «No digas eso. No morirás aquí». El viento trajo consigo una nueva voz, profunda, dominante, que se elevó por encima del caos. «Herrera», gritó un hombre desde el bosque. «Entrega a la mujer y te dejaré morir rápido». Tomás reconoció esa voz de inmediato. «Silvano», murmuró con rabia. «Está aquí». Nayeli se acercó a la ventana. Entre la neblina divisó la silueta de un hombre alto, envuelto en un abrigo de piel. Llevaba un sombrero negro y una escopeta apoyada sobre el hombro. Detrás de él, 4 jinetes esperaban órdenes. Su rostro se iluminó fugazmente con la llama de su antorcha, revelando unos ojos fríos, de una calma inhumana. «Sal, Nayeli», gritó él con tono burlón. «No te haré daño, te lo prometo por tu padre». El cuerpo de la mujer se tensó. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Tomás la miró, confundido. ¿Qué dijo? Ella apretó los puños. «Miente», susurró. «No sabe lo que dice». Pero Silvano continuó, su voz resonando entre los árboles. «Tu padre me suplicó que te dejara vivir. Dijo que eras mi sangre, que tenías derecho a mi nombre. Pero yo no comparto mi nombre con nadie, y menos con una india». Tomás se quedó sin aliento. «¿Tu sangre?». Nayeli no respondió. Su respiración se volvió agitada. «No puede ser», susurró él. «¿Eres hija de ese monstruo?». Ella lo miró con rabia y vergüenza. «Soy su pecado», dijo con voz temblorosa. «El fruto de una mujer apache a la que juró amor y luego quemó junto a su aldea. Por eso quiere matarme. No solo por el mapa, por lo que represento». Tomás sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Afuera, los hombres empezaron a avanzar de nuevo. Nayeli se levantó, tomó el rifle de Julián y respiró hondo. «No me importa su sangre, solo quiero poner fin a lo que empezó». Tomás la observó. Su rostro endurecido por la determinación le recordó a su propio pasado. «No estás sola», dijo. «Si vas a enfrentarlo, será conmigo». El rugido de un disparo los sacó de la conversación. El techo se astilló. Julián gritó, cubriéndose tras el barril de agua. El fuego del exterior comenzaba a expandirse. El humo entraba por la rendija de la puerta. «¡Nos prenderán vivos!», gritó el muchacho. Tomás se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared. «No si salimos primero». Nayeli, por la puerta trasera. Rodearon la cabaña. El aire afuera era sofocante. El humo les quemaba los ojos. Entre las sombras, lograron ver el establo abandonado. Se refugiaron allí, jadeando. Nayeli ayudó a Tomás a recostarse sobre la paja. El sonido de pasos se acercaba. Silvano, con 2 hombres, avanzaba despacio, con la escopeta lista. «Sé que están ahí», dijo con voz tranquila. «No hagan esto más difícil». Tomás intentó levantarse, pero Nayeli lo detuvo. «Déjame hablar con él». «Estás loca», susurró Julián. «Te matará. Si no salgo, los matará a ustedes». Salió despacio, las manos levantadas. El viento agitaba su cabello. Las antorchas lanzaban sombras danzantes sobre la nieve. Silvano la observó, con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Te pareces a tu madre», dijo, aunque ella tenía más miedo. «Y tú más vergüenza», respondió Nayeli, con voz firme. El hombre sonrió. «No hay vergüenza en la supervivencia. Tu gente no lo entendió». «No era supervivencia, fue codicia», dijo ella, dando un paso adelante. «Robaste nuestras tierras, mataste a los tuyos». Silvano levantó el arma. «Tú no entiendes lo que significa poder. El oro, el mapa, todo esto no son más que herramientas. Pero el miedo, Nayeli, el miedo es lo que mueve a los hombres». Tomás apareció detrás de ella, tambaleante, con el rifle apuntando. Entonces aprende lo que se siente ser temido. El disparo resonó en la montaña.
Silvano cayó hacia atrás, sorprendido, con la mirada fija en el cielo gris. Los hombres que lo acompañaban huyeron al instante, dejando caer las antorchas. Nayeli corrió hacia Tomás, que apenas se mantenía en pie. ¿Estás bien? Él asintió, pero su respiración era pesada. ¡Se acabó! Ella lo abrazó con fuerza, temblando. No, aún no. Tenemos que bajar al valle, llevar el mapa, mostrar la verdad. Julián se acercó, mirando el cuerpo de Silvano. ¿Y si vuelve alguien más? Nayeli miró la montaña ardiendo a lo lejos. No queda nadie que quiera su nombre, solo nosotros para contar la historia. Tomás cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Entonces que sea una historia digna de los muertos. El fuego comenzó a consumir la cabaña detrás de ellos. Las llamas subían hacia el cielo, mezclándose con la nieve que aún caía. En silencio, los tres emprendieron el camino hacia el sur, sabiendo que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. El amanecer sobre el valle de San Cristóbal fue lento, teñido de un gris melancólico que parecía extenderse por toda la tierra. Las montañas quedaban atrás, aún envueltas en humo y silencio. Nayeli caminaba delante, sosteniendo el mapa contra su pecho, mientras Julián ayudaba a Tomás, que cojeaba apoyado en un bastón improvisado. Cada paso era una victoria, pero también una carga. La nieve se había derretido parcialmente, dejando el suelo húmedo y resbaladizo. El camino descendía entre pinos retorcidos, y a lo lejos se escuchaba el murmullo del río San Andrés, fluyendo con calma, ajeno a la tragedia que acababan de dejar atrás. Tomás respiraba con dificultad. La herida en su costado aún sangraba por momentos, pero se negaba a detenerse. «¿Podemos descansar un poco?», sugirió Julián mirando preocupado. «No», gruñó Tomás. «Si paramos ahora, no volveré a levantarme». Nayeli no dijo nada. Su mente estaba en otro lugar, en la voz de Silvano resonando entre las montañas. «Eres mi sangre». Esa frase seguía latiendo en su cabeza como una maldición. Cada vez que recordaba su rostro, sentía que algo dentro de ella se quebraba un poco más. Llegaron a un claro donde las flores silvestres comenzaban a abrirse, desafiando el frío. El olor de la tierra mojada era una promesa de vida nueva, pero ninguno de ellos tenía fuerzas para admirarla. Nayeli extendió una manta sobre el suelo y ayudó a Tomás a sentarse. «Cuando crucemos el río», dijo ella, «estaremos en tierras de la misión. Los soldados de Silvano no se atreverán a seguirnos allí». «No subestimes a los hombres que ya no tienen dueño», respondió Tomás con voz ronca. «El miedo los guía más que la lealtad». Julián se arrodilló junto al fuego improvisado. «¿Qué haremos con el mapa, señora? Si lo llevamos a la misión, el padre Miguel sabrá qué hacer, pero... ¿y después?» Nayeli lo miró con cansancio. «Después», repitió con un hilo de voz. «Después no lo sé». El silencio cayó sobre ellos. Solo el crepitar del fuego y el murmullo del río rompían la quietud. Tomás se inclinó hacia ella. «No puedes cargar con todo esto sola. Ese mapa no es solo un pedazo de papel, es una condena». «Es lo único que queda de mi gente», respondió. «Si lo pierdo, todo habrá sido en vano». Tomás bajó la mirada, consciente de la verdad en sus palabras. «Entonces asegúrate de vivir lo suficiente para contarlo». Nayeli se levantó, caminando hacia el borde del río. Se arrodilló y metió las manos en el agua helada. Su reflejo tembló con las ondas. Durante un momento, creyó ver en su rostro los rasgos de su madre mezclados con los del hombre que tanto odiaba. Cerró los ojos y una lágrima solitaria cayó, disolviéndose en la corriente. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un sonido lejano. Cascos, metálicos, rítmicos.
Nayeli se puso de pie de golpe. «¡Nos encontraron!». Tomás trató de levantarse, pero Julián lo detuvo. «Déjame ir al río, puedo ganar tiempo. Si los guío hacia el norte, ustedes cruzan». «No», dijo Nayeli, firme. «No voy a perder a nadie más». Los sonidos se acercaban. 3 jinetes aparecieron entre los árboles. No llevaban los colores de Silvano, pero sus rostros eran duros, sucios, con la mirada de hombres que solo obedecen al dinero. Uno de ellos levantó la voz. «Ríndanse. Buscamos a la mestiza y al traidor Herrera». Nayeli dio un paso adelante. «Si es a mí a quien quieren, déjenlos ir». El hombre rió con crueldad. «El patrón está muerto, pero su oro no, y alguien pagará por decirnos dónde». Tomás, apoyado en su bastón, levantó el rifle. «Atrévete a acercarte, y te enseñaré a negociar con fantasmas». El disparo fue seco, y uno de los jinetes cayó del caballo. Los otros 2 respondieron de inmediato. Las balas silbaron, rompiendo ramas y golpeando el suelo. Julián tiró de Nayeli, llevándola hacia las rocas. «¡Al río, ahora!». El agua estaba helada hasta los huesos, pero no había otra salida. Cruzaron a pie, mientras Tomás cubría la retirada disparando desde la orilla. Una bala le rozó el hombro, pero se mantuvo firme. Cuando el último cartucho se agotó, arrojó el arma al suelo y se lanzó también al agua. Al otro lado, Julián los ayudó a subir. Los jinetes dudaron unos segundos antes de seguirlos. El río crecido era traicionero. Nayeli respiraba con dificultad, empapada, temblando. Tomás cayó de rodillas jadeando, mientras la sangre volvía a manar de su costado. «No, no podemos seguir así», murmuró ella. «Vas a morir si no te atienden». «Moriré de todos modos si nos alcanzan», replicó él con una sonrisa débil. Julián miró hacia el sur. «Veo una torre. Debe ser la misión». Siguieron como pudieron. La campana de la misión de San Cristóbal repicó cuando los vio llegar. 2 monjes corrieron a su encuentro, alarmados por la sangre. El padre Miguel apareció en la puerta, envejecido, con un vendaje en la cabeza. «¡Hijos míos!», exclamó. «¡Por fin!». Nayeli apenas logró pronunciar una palabra antes de desplomarse. Todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, estaba acostada sobre un catre, con las manos vendadas. Afuera se oía el canto de las aves. Tomás dormía en la cama de al lado, pálido, pero respirando. Julián estaba junto a él, velando su sueño. «Está vivo», dijo el padre Miguel, acercándose. «Pero la bala lo dejó débil. Necesitará reposo». Nayeli asintió en silencio. Luego sacó el mapa y lo colocó sobre la mesa. «Padre, esto tiene que llegar a las autoridades. Contiene las pruebas del robo de Silvano, sus tierras, sus minas, todo lo que le quitó a los míos». El sacerdote miró el pergamino con gravedad. «Y también contiene el lugar donde escondió su oro. Ese oro puede ser bendición o maldición, hija». «No quiero su oro, solo quiero justicia». Miguel suspiró. «Entonces debes saber que la justicia de los hombres es lenta, y que muchos no verán con buenos ojos que una mestiza los enfrente». Nayeli lo miró fijamente. «No vine a pedir permiso, padre. Vine a hablar por los muertos». El sacerdote la observó con una mezcla de tristeza y orgullo. «Entonces hablarás, y yo te acompañaré. Pero primero, vive». El sol comenzó a filtrarse por las ventanas. Afuera, el valle despertaba. Julián se acercó y colocó una mano en su hombro. «Lo lograste». Nayeli negó suavemente. «No aún. Lo lograré cuando el nombre de mi pueblo ya no se diga con vergüenza». Miró hacia Tomás, que dormía tranquilo. Una brisa entró por la puerta abierta, moviendo el mapa sobre la mesa. Parte de la tinta se desvanecía lentamente, como si el pasado mismo estuviera listo para disolverse. Nayeli lo tomó entre sus manos.
La verdad no debe desaparecer, susurró. Aunque duela. El padre Miguel se persignó. Entonces prepárate, hija, porque decir la verdad en esta tierra siempre tiene un precio. Nayeli levantó la vista hacia las montañas lejanas, donde el humo del incendio aún se elevaba como un espectro. Sabía que el destino la esperaba al pie de aquellas colinas, donde tendría que enfrentar no solo a los hombres, sino a la sombra de su propio apellido. El sol de San Cristóbal caía con una fuerza implacable sobre la plaza central. Los aldeanos iban y venían, ajenos al torbellino que estaba por desatarse en el corazón del pueblo. Nayeli avanzaba entre ellos, con el mapa oculto bajo su chal, mientras el padre Miguel caminaba a su lado. Sus pasos resonaban en el empedrado con la solemnidad de quien va al juicio final. Tomás, aún pálido pero firme, los seguía unos metros atrás, apoyado en un bastón. Julián caminaba junto a él, atento a cada sombra, a cada mirada que se posaba sobre ellos con sospecha. El ayuntamiento de San Cristóbal era un edificio de piedra, pesado y viejo como la culpa de la tierra que lo sostenía. En la puerta los esperaba el alcalde Rojas, un hombre corpulento de bigote gris y mirada astuta. «¡Padre Miguel!», saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¡Qué sorpresa verlo tan lejos de la misión!». «No es sorpresa, alcalde», replicó el sacerdote con serenidad. «Es justicia lo que traemos». Rojas arqueó una ceja. «La justicia, siempre tan costosa en estos tiempos». «¿Y quién es la señorita?». Nayeli dio un paso adelante. «Soy Nayeli, traigo pruebas de los crímenes de don Silvano Herrera». El nombre cayó como un trueno. Varios guardias se miraron entre sí. Uno incluso bajó la vista con incomodidad. Rojas mantuvo la sonrisa. «Don Silvano está muerto, muchacha. No puedes juzgar a los muertos». «No vengo a juzgarlo», respondió ella con voz firme. «Vengo a liberar a los vivos de su sombra». Sacó el mapa y lo extendió sobre la mesa. El pergamino, amarillento y manchado por la humedad, reveló las marcas de las minas, los límites de las tierras y las anotaciones de los sobornos. «Aquí está todo», continuó. «Los nombres de quienes firmaron con él, los pueblos que destruyó, los niños que murieron por su oro». Rojas se inclinó sobre el mapa, fingiendo interés. «Documentos viejos, tinta corrida. ¿Quién garantiza su autenticidad?». «Yo», intervino el padre Miguel. «Fui testigo del pacto que Silvano firmó con el gobernador de aquel entonces. Este mapa lo hizo copiar su propio escribano». La sonrisa del alcalde se desvaneció por un instante, pero pronto la recuperó. «Entiendo, pero aún así», hizo una pausa. «Traer esto al consejo podría desatar más problemas que soluciones. La gente necesita paz, no fantasmas del pasado». Nayeli lo miró fijamente. «La paz que se construye sobre mentiras no dura, señor alcalde, y usted lo sabe». Rojas suspiró, mirando a sus hombres. «Déjeme consultarlo con el consejo. Regresen mañana». Tomás golpeó el suelo con su bastón. «Mañana puede ser tarde. Usted no quiere justicia, solo tiempo para esconderla». Los guardias dieron un paso adelante, pero el alcalde levantó una mano. «Tranquilo, Herrera. Ya no estás en tu rancho, y aquí las decisiones no las tomas tú». Nayeli respiró hondo. «No necesitamos su permiso», dijo. «Si no nos escucha, llevaremos esto al gobernador de Santa Teresa». Rojas sonrió con ironía. El gobernador era amigo íntimo de Silvano. «Si llevas esto hasta allá, muchacha, puede que nunca regreses». La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Padre Miguel colocó una mano sobre el hombro de Nayeli. «Hija, vámonos, por ahora». Salieron del edificio bajo la mirada vigilante de los guardias. Al cruzar la plaza, Julián murmuró: «Nos están siguiendo».
Tomás lo miró de reojo. Lo suponía. Ese perro de Rojas tiene demasiados huesos en el armario. Llegaron hasta la pequeña posada donde se hospedaban. El lugar olía a vino barato y polvo viejo. En una mesa del fondo, 2 hombres fingían beber mientras observaban sus movimientos. Nayeli fingió no notarlo y subió las escaleras con calma. Una vez en la habitación, cerraron las ventanas y aseguraron la puerta. «No podemos quedarnos aquí», dijo Julián. «Si Rojas trabaja para los herederos de Silvano, mandará a matarnos esta noche». Tomás se sentó con esfuerzo. «No tenemos muchas opciones. Si corremos, pareceremos culpables». Nayeli caminó de un lado a otro, nerviosa. «Hay que hacer que la verdad llegue a la gente antes que ellos lleguen a nosotros». «¿Cómo?», preguntó el padre Miguel. «No tenemos imprenta, ni dinero, ni aliados». Ella se detuvo, pensativa. Luego miró a Julián. «Tú conoces a los trabajadores del puerto, ¿verdad?» «Sí, varios me deben favores. Necesito que reúnas a los que no le temen al alcalde. Esta noche leeré el mapa en la plaza. En voz alta, para todos». El sacerdote se quedó atónito. «Eso es una locura. Te arrestarán antes de terminar la primera frase». «O me escucharán antes de que puedan detenerme», respondió Nayeli. «Y si me callan, el pueblo sabrá por qué». Tomás levantó la vista, cansado pero orgulloso. «Esa es mi muchacha. Si vas a arder, que sea con el fuego de la verdad». El silencio cayó de nuevo. Afuera, el sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de rojo oscuro. Los hombres que los vigilaban seguían allí, inmóviles, como buitres esperando el momento oportuno. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Nayeli salió envuelta en su chal. Caminó hacia la plaza, donde Julián ya la esperaba con una pequeña multitud. Campesinos, mujeres, viejos y jóvenes. Algunos la reconocieron como la hija del hombre que había traicionado a los apaches. Otros solo vieron en ella a una mujer valiente, dispuesta a desafiar al poder. Subió los escalones del kiosco y desplegó el mapa bajo la luz de las antorchas. «Este papel», comenzó, con la voz firme, «no pertenece a un muerto. Pertenece a cada uno de ustedes, a los que perdieron tierras, familias, esperanza». La multitud murmuró. Desde una esquina, un hombre gritó: «¡Mientes! Don Silvano nos dio trabajo». Nayeli lo miró fijamente. «¿Trabajo? ¿O cadenas con otro nombre?» El murmullo creció. En ese momento, varios soldados irrumpieron en la plaza, encabezados por el alcalde Rojas. «¡Basta!», gritó. «¡Estás incitando a la rebelión!». Nayeli sostuvo el mapa en alto. «Solo digo lo que ustedes ocultaron. Las minas no eran suyas. ¡Las robaron con sangre!». El pueblo se agitó. Algunos avanzaron hacia los soldados. Otros gritaron el nombre de Nayeli como si fuera un estandarte. El caos estalló. Tomás apareció entre la multitud, tambaleante, intentando llegar hasta ella. Pero antes de alcanzarla, un disparo resonó. La multitud gritó. Nayeli cayó de rodillas, una línea de sangre marcando su brazo. Julián la sostuvo, aterrorizado. «¡Te dieron!». Ella apretó los dientes, levantando de nuevo el mapa manchado de sangre. «No importa», susurró. «Que vean, que todos vean». El fuego de las antorchas iluminó su rostro, y por un instante pareció una figura de leyenda, una mezcla de dolor y fuerza. El padre Miguel gritaba pidiendo paz, pero el pueblo ya no escuchaba. Las campanas repicaban, los soldados retrocedían, y Rojas huía entre la confusión. Cuando por fin la plaza quedó en silencio, Nayeli cayó en brazos de Tomás. «Lo lograste», dijo él con voz ronca. «Todos te vieron». Ella lo miró con una débil sonrisa. «No me vieron a mí, vieron la verdad». El viento sopló con fuerza, levantando el mapa y haciéndolo volar hacia el cielo.
iluminado por las llamas de las antorchas. El amanecer llegó con un silencio espeso sobre San Cristóbal. La plaza, que horas antes ardía de gritos y fuego, ahora yacía cubierta de cenizas y pasos borrados. El olor a humo y hierro flotaba en el aire como un fantasma persistente. Entre los restos de antorchas apagadas, el padre Miguel caminaba lentamente, sosteniendo su crucifijo y murmurando oraciones por los que habían caído. En el interior de la misión, Nayeli yacía en un lecho improvisado, su brazo vendado, la piel pálida pero su respiración firme. Tomás permanecía junto a ella, con el rostro marcado por el cansancio y la esperanza. Julián dormía en el suelo, agotado tras una noche de caos. Cuando Nayeli abrió los ojos, la luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando un rayo cálido sobre el suelo de piedra. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego el dolor en su brazo le devolvió la memoria. «¿El pueblo?» preguntó con voz débil. Tomás sonrió apenas. «El pueblo se levantó, no contra ti, sino por ti». Padre Miguel entró en ese momento, sosteniendo una jarra de agua. «Has despertado. Gracias a Dios». Ella intentó incorporarse. «¿Qué ocurrió con Rojas?» El sacerdote bajó la mirada. Huyó antes del amanecer, pero sus hombres se dispersaron. Muchos de ellos vinieron a pedirme confesión. Dicen que el alcalde había recibido pagos de los herederos de Silvano. Tus palabras los liberaron del miedo, hija. Nayeli suspiró. No era mi intención provocar una guerra. Solo quería justicia. Y la obtuviste, respondió Tomás. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces nace entre la sangre y la verdad. El silencio se instaló unos segundos. Afuera se escuchaban voces, gente moviéndose, reparando, reconstruyendo. Julián se levantó, se acercó y sonrió. Todos te buscan, quieren saber si seguirás aquí, si vas a guiarlos. Nayeli se quedó mirando al techo, pensativa. No soy una líder, solo una mujer que sobrevivió. Padre Miguel la miró con ternura. Pero las historias no eligen a sus héroes. Eres la voz de quienes callaron demasiado tiempo. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba alto, el sonido de campanas llamó a la gente al centro del pueblo. El padre Miguel había convocado una reunión. Hombres y mujeres llegaron desde los campos, algunos aún con el rostro cubierto de hollín, otros llevando flores. Nayeli salió de la misión, débil pero decidida, acompañada por Tomás y Julián. Cuando apareció, el murmullo se apagó. Todos la observaron en silencio. En la plaza, donde el mapa había ardido la noche anterior, quedaba solo un pedazo de pergamino chamuscado pegado al suelo. Nayeli se inclinó y lo recogió. «Esto», dijo, levantándolo, «fue el símbolo de todo lo que perdimos. Tierras, familias, nombres. Pero no necesitamos un mapa para recordar quiénes somos». El viento sopló entre las montañas, levantando el polvo. «Las minas seguirán allí», continuó ella, «pero ya no con el nombre de los Herrera. Serán nuestras, de quienes trabajaron la tierra, de quienes murieron defendiéndola». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Julián levantó el puño. «Por los que no volverán, por los que siguen vivos», respondieron otros. El padre Miguel levantó su crucifijo. «Que el oro no los ciegue, que no cambien una tiranía por otra». Nayeli asintió. «No habrá oro, solo tierra y trabajo, y memoria». El pueblo entero estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Por primera vez en años, la plaza de San Cristóbal respiraba libertad. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Nayeli se alejó sola hacia el río. Se arrodilló en la orilla, mirando cómo el agua arrastraba ramas y hojas.
Su reflejo en el agua parecía más viejo, más sabio, más sereno. Tomás llegó poco después, apoyándose en su bastón. «No puedo creer que todo haya terminado», dijo. «A veces pienso que aún escucho sus voces entre los árboles». «No han desaparecido», respondió ella. «Solo descansan». Él se sentó a su lado. «¿Y ahora qué harás?» Nayeli sonrió con tristeza. «Me quedaré hasta que el pueblo pueda caminar sin mí. Después, quizá vuelva al norte, a las montañas. Hay tumbas que merecen flores y promesas que aún debo cumplir». Tomás la miró con un respeto silencioso. «Tu madre estaría orgullosa». Ella lo miró a su vez. «Y la tuya de ti». Durante un largo momento, ninguno habló. El río seguía su curso, como si arrastrara las heridas del pasado. Cuando el sol desapareció tras los cerros, el sonido de tambores comenzó a escucharse desde la plaza. Eran los campesinos celebrando la libertad recién conquistada. Nayeli y Tomás regresaron juntos. Las luces de las antorchas iluminaban las calles y el aire se llenaba de cantos en español y en lengua apache, entrelazados por primera vez, sin miedo. En el centro de la celebración, Julián bailaba con los niños, riendo, y el padre Miguel tocaba una vieja campana, repicando con fuerza, como si ahuyentara todos los demonios de la tierra. Nayeli levantó la vista hacia el cielo, donde una nube dorada cruzaba lentamente las montañas. «Mira», susurró, «el humo se ha ido». Tomás asintió. «Sí, pero el recuerdo quedará, y eso es bueno». Ella cerró los ojos un instante. En su mente escuchó las voces de los suyos, su madre, los aldeanos, los que murieron en las minas. No eran lamentos, sino cantos. Por primera vez, sonaban en paz. Esa noche, cuando las celebraciones se apagaron, Nayeli se quedó sola frente al fuego. Sacó del bolso el último pedazo del mapa, ennegrecido por el fuego, y lo arrojó a las llamas. «Ya no necesitamos esto», murmuró. «Lo importante está en nosotros». El papel se consumió lentamente, iluminando su rostro con un resplandor cálido. El padre Miguel la observaba desde lejos, en silencio, con una sonrisa serena. «Has cerrado un ciclo, hija», dijo acercándose. «Ahora puedes vivir». Ella asintió. «Vivir, sí, pero también recordar». El sacerdote se marchó, dejándola sola bajo el cielo estrellado. Nayeli alzó la vista. Las estrellas brillaban intensas, reflejadas en sus ojos cansados. En su pecho, el dolor se había transformado en calma. La noche, por primera vez en mucho tiempo, no le pesaba. Al fondo, el canto de un búho rompió el silencio. El viento del valle sopló suave, como una bendición. Nayeli sonrió y susurró, casi como una oración. «Que esta tierra nunca vuelva a sangrar por culpa de los hombres». Y mientras el fuego se apagaba lentamente, una nueva aurora comenzaba a nacer sobre San Cristóbal. La historia de Nayeli, la mestiza que desafió al poder y devolvió la voz a los olvidados, quedaría grabada no en mapas, sino en corazones, porque a veces la verdadera justicia no necesita espada ni ley, sino solo la verdad y el coraje de una mujer que se atrevió a no callar jamás. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.